Buenos días con todos los presentes. Siendo el 20 de septiembre del 2013, a horas 10 de la mañana, se da inicio a la continuación de la audiencia de prisión preventiva programada en el expediente 99877, suspendida por motivos de fuerza mayor. En la investigación seguida contra Juan Alberto Pérez Hidalgo por el delito de homicidio simple, preside esta audiencia la señora juez del primer juzgado de investigación preparatoria, Elizabeth Castillo Vergara. Se le cede el uso de la palabra a la señorita fiscal para que se acredite. Buenos días, señora juez. Buenos días, señor abogado. Soy la fiscal provincial del segundo despacho de investigación de la tercera Fiscalía Provincial Penal de Ancash. Mi domicilio procesal, Avenida Luzuriaga, 572, con número de teléfono celular 966-734090 y correo electrónico elrm-1@hotmail.com. El señor abogado acredítese. Con su venia, señora jueza, mi nombre es Antonio de Obregón, pertenezco al Colegio de Abogados de Ancash con un número de inscripción 654321. Mi correo electrónico es de-dante@hotmail.com y mi número celular es 943-088-266. Procedemos a realizar la audiencia, pues el señor procesado se encuentra debidamente representado por su abogado defensor. Le cedo el uso de la palabra a la señorita fiscal para que oralice su requerimiento. Bien, el Ministerio Público acude a su despacho, señora juez, para solicitar un requerimiento de prisión preventiva del señor Juan Alberto Pérez Hidalgo, el que está siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple en grado consumado, prescrito en el artículo 106 del Código Penal en agravio de Luis Roberto Jiménez Arroyo. Además, por el mismo delito en grado de tentativa, a lo que vamos a concordar con el artículo 16 del Código Penal, en agravio de Julio Ronaldo Velarde Sánchez, Cristian Daniel Fernández Otárola y Ignacio Sebastián Enríquez Capuñal. En base a la continuación de la audiencia y en aplicación de los principios procesales de celeridad, economía procesal, oralidad y continuidad, voy a proceder a fundamentar mi requerimiento en base al artículo 268 del Código Procesal Penal. En principio, el procesado se apersonó en compañía de Alfonso Hernán Quispe Montalbán en la patrulla de placa WR 6985 para realizar una jornada habitual con completo conocimiento, incluso por la experiencia que éste tiene, en la que se extralimitó, incluso incumplió con las funciones que se le da o están prescritas en el decreto legislativo 1150 y a las que se debe completamente, disparando no de manera disuasiva, sino de manera directa al cuerpo de cada uno de los agraviados, causando de esta manera la muerte y generando una tentativa de homicidio. Básicamente el arma que éste utilizó la realizó hacia los puntos vitales que éste conocía, tenía pleno conocimiento por la experiencia que tenía. En vista de todos, incluidos vecinos, incluidos los barristas que no portaban armas, sino piedras u otros elementos que no tienen igual contundencia que un arma de fuego. Además de ello, vamos a acreditar esto con la declaración de Alfonso Hernán Quispe Montalbán, que es el operador del vehículo, y no solo ello, sino también con las pericias, el dictamen pericial de balística que se ha hecho, que es el número de 3 dictámenes periciales, que verifican que las balas que han causado tal agravio necesariamente causaron esta muerte y tuvieron origen en el arma de reglamento del procesado, incluso del fusil AKM del que éste hizo uso. Entonces, hay razonablemente, se ven los razonables elementos que van a imputarlo en calidad de autor y en la calidad de cometer el delito al que hacemos referencia, homicidio simple. Además de ello, los delitos a los que estamos haciendo referencia son sancionados con pena privativa de libertad no menos de 6 y mayor de 20 años. En tal sentido, además, se aprecia que no existen carencias sociales por parte del procesado, puesto que se tiene un trabajo fijo y un sueldo pagado por el Estado. Además de ello, es conocedor de los actos delictivos que ha cometido e incluso es una persona soltera sin ningún tipo de obligación económica. Entonces, una reducción a la pena no cabría dentro de este concepto. Se presume que la pena va a ser mayor a 4 años de pena privativa de libertad, configurándose el segundo elemento del artículo 268 del Código Procesal Penal. Además de ello, podemos estar seguros que va a intentar eludir la justicia, ello con motivo primero de la magnitud del daño que causaba, porque fue quitar la vida e incluso atentar contra la vida de 3 más. Además de ello, la pena que se le va a imponer va a generar inhabilitación. El trabajo que éste tenía va a cesar. Por tanto, si es que este era un arraigo, el trabajo era un arraigo para mantenerlo dentro de la localidad, pues este se va a extinguir. En base a ello, además no hubo una actitud voluntaria
voluntaria para reparar el daño o someterse a la persecución penal, puesto que se ve que este ha propuesto efectuar disparos a espaldas del vehículo patrullero, además para inculpar a los señores agraviados, ¿no? Incluso estacionó el patrullero en una zona silenciosa, en una zona oscura, para que no se escuchen los disparos. Además de ello, solicitó al policía Suárez 8 municiones para tergiversar la verdad, obstruir la consecución de la verdad. Entonces, no solo se configuró el peligro de fuga, sino que también se está configurando el peligro de obstaculización, puesto que modificó elementos de prueba, influyó e indujo incluso a realizar a sus compañeros policías estos actos desleales que van en contra de la verdad y la justicia. Por tanto, se configura concurrentemente los presupuestos del artículo 268, concordante con los 269 y artículo 270 del mismo cuerpo normativo, requiere que se declare fundada la prisión preventiva por el plazo de 8 meses en concordancia con el artículo 272 del Código Procesal Penal. Se le cede el uso de la palabra al señor abogado. Con su venia, señora juez, voy a proceder a contradecir todos y cada uno de los fundamentos bajo los cuales se ha requerido la prisión preventiva para mi patrocinado. En principio, debemos esclarecer que sí hay una conducta típica, es decir, que en base al peritaje balístico se determina que la muerte del imputado, que la muerte del agraviado se produjo por el arma de fuego de mi patrocinado, es cierto, pero el análisis de la Fiscalía se ha reducido a eso, no se ha hecho un análisis de la teoría del delito en general, es decir, nuestra teoría es que se ha incurrido en una causa de justificación, esta es la legítima defensa. En ese sentido, lo que nosotros debemos determinar es que al haberse producido estos hechos por 120 revoltosos que provocaban tumultos dentro de nuestra ciudad contra un patrullero, al proceder a haberlos agredido con palos y con piedras en el cumplimiento constitucional del deber de estos dos policías, debemos determinar que se ha incurrido en los tres presupuestos de una legítima defensa. Esto es una agresión ilegítima, no había provocación, y finalmente la racionalidad del medio empleado. Y digo esto último porque la señorita fiscal ha establecido que no hubo proporcionalidad en los medios al decir que ellos solamente tenían palos y piedras y que mi patrocinado tenía armas de fuego. En ese sentido debo citar dentro de la más reciente doctrina que el maestro Roxin nos pone un ejemplo bastante claro. Nos dice: quien es agredido por 3 hombres que dicen va a correr sangre, también puede, una vez que ha sido inútil un disparo de advertencia, como ocurrió por parte de los sujetos que se encontraban en el lugar de los hechos, incurrieron en disparos de advertencia, y yo creo que ello queda acreditado, efectuado. Una vez que se ha procedido a efectuar disparos de advertencia, se puede efectuar disparos mortales a los agresores sin tener que intentar primero un disparo a las piernas de dudosa eficacia. En ese sentido, la legítima defensa no nos corresponde discutirla aquí, solamente quiero traerla a colación respecto a la delimitación del presupuesto delictivo efectuado. En ese sentido se dice que se extralimitó, pero estas fueron en cumplimiento de un deber. Reafirmo, digo que se ha incurrido en una legítima defensa, pero ello no es motivo para discutirlo aquí, salvo en el presupuesto establecido por el reglamento número 27936, Ley de Condiciones de Ejercicio de la Legítima Defensa, que en su artículo 3 nos determina a manera de medida cautelar que, en el supuesto de decidir la apertura de instrucción, hablando del juez, impondrá mandato de comparecencia cuando existan indicios válidos de legítima defensa. Lo que queremos traer a colación es que nuestro caso aparentemente es un caso de legítima defensa y por lo tanto hay un mandato legal que obliga al señor juez a establecer el mandato de comparecencia restrictiva. En ese sentido debemos hablar respecto a la pena. La pena no se ha determinado en base a que podría ser una sentencia absolutoria la que finiquite este proceso, ni tampoco se ha hablado de un error de prohibición, la cual nos traería una sentencia mucho más baja, sino que finalmente debemos de hablar además de la responsabilidad de la víctima. Como repito, la doctrina mucho más avanzada nos habla dentro de la teoría de la imputación objetiva que cuando esta víctima ha atacado al agresor, esto es, hay una corresponsabilidad de la víctima en el daño efectuado. En ese sentido nos dice el maestro Jacobs, por ejemplo, que puesto que la víctima tampoco puede asumir un contacto social arriesgado sin aceptar como fruto de su comportamiento erróneo las consecuencias que conforme a un propósito objetivo. En ese sentido verificamos que quien resultó víctima de este hecho fue porque provocó a los policías, les tiró piedras, incumplió con su rol de buen ciudadano. En ese sentido, eso no se ha determinado para considerar la pena.
Finalmente, debemos hablar sobre el peligro procesal. Como decíamos, este es mínimo, esto es muy bajo respecto a que la señorita fiscal no ha tomado en consideración que mi patrocinado sí trató de reparar el daño ocasionado, en el sentido de que él entregó en un primer momento su arma. Ello queda en las diligencias preliminares constatado. Y que también fue mi patrocinado con el operador quien llevó al herido al nosocomio Ulloa. En ese sentido, sí se trató de reponer el daño ocasionado. Es cierto, hubo un disparo contra el vehículo, tratando de tergiversar los hechos, es cierto, pero ello no se debió sino al estado psicológico grave en el que se encontraba mi patrocinado. Es decir, al ver truncados sus proyectos de vida, al ver detenida su carrera dentro de la policía, no le quedaba otra cosa. Como repetimos, nuestra finalidad máxima es que se respete el mandato legal referido respecto a que cuando aparentemente hay una legítima defensa se tiene que incurrir en un mandato de comparecencia. ¿Por qué? Porque es la medida que proporcionalmente hablando correspondería para este caso. Muchas gracias, señora juez. Señorita fiscal, su réplica. Bien, señora juez, en principio el abogado hace referencia de la legítima defensa. Nos hace referencia a una licencia para matar. Nosotros, como el Perú, estamos suscritos por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que tiene fuerza vinculante para nosotros. E incluso nos habla de una exoneración, mínima pena y demás, que atentaría contra esta Convención Americana de Derechos Humanos, que me imagino yo vamos a sustentar más adelante en la etapa respectiva del proceso. En cuanto a la idoneidad de la medida coercitiva, nosotros hemos sustentado válidamente, hemos acreditado que se cumplen los requerimientos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Por tanto, nosotros establecemos que la medida coercitiva es idónea, la prisión preventiva es la idónea porque se cumplen justamente estos tres requerimientos. Además de ello, nos hablaba de un principio de proporcionalidad, el cual hace referencia a un equilibrio entre objetos, una necesidad, una proporción, una igualdad. Entonces, ¿acaso no fue coherente, no fue necesario que la Fiscalía intente frenar estos actos de entorpecimiento, de obstaculización de los medios probatorios por las propias actitudes voluntarias y además de ello con pleno conocimiento por parte del procesado? Fue necesario, fue proporcional. E incluso este indujo a sus compañeros policías a que intenten tergiversar la verdad, cambiar los hechos y perturbar la investigación de la Fiscalía. Entonces, esta medida limitativa es completamente necesaria. Además de ello, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una vida y la tentativa de quitar 3 más. Entonces no fue por nervios sin experiencia. El policía lidia con este tipo de situaciones en todo momento, incluso por eso está en esa división, porque está preparado para enfrentar este tipo de circunstancias. Además, no es labor de la policía prestar protección y ayuda a los demás ciudadanos. Entonces, esta medida, volvemos a reiterar, ratificamos, es totalmente proporcional por la gravedad de los hechos y las consecuencias que ha generado, en base al artículo 268 del Código Procesal Penal. Doctor, su réplica. Debemos determinar algo bastante claro. No nos corresponde en esta audiencia discutir si es que ha habido o no legítima defensa. Repito, traigo esta colación porque según la ley que leí anteriormente, la ley 27936 en su artículo 3, esto es la ley que condiciona el ejercicio de la legítima defensa, el juez está obligado a mandar mandato de comparecencia cuando existan indicios válidos de legítima defensa, como lo es este caso. La muerte de este agresor que agredió a mi patrocinado se debió en base, según lo que relata la Fiscalía, a que este estaba huyendo y mi patrocinado lo atacó. Pero debemos de tener en cuenta algo: no vamos a discutir ni los informes balísticos ni los informes peritales, pero lo que sí vamos a referir es que no hay una adecuada correlación de los hechos. Esto no sucedió así, y toda la correlación del auto de formalización de la investigación preparatoria se debe únicamente en base a 2 testimonios. De los 22 testimonios de la etapa preliminar, se han remitido a únicamente 2 testimonios, esto es, la del operador que estaba en el lugar de los hechos y la de mi patrocinado. Operador que emite un testimonio que no debería ser válido, en la medida que
acuerdo plenario 2 del 2005 nos refiere en su décimo fundamento que para que un testimonio sea válido tiene que haber ausencia de incredibilidad subjetiva. Esto es que entre las relaciones del agraviado y el que emite su testimonio no tiene que haber odio, resentimiento, enemistad que no pueda incidir en la parcialidad de las deposiciones. En ese sentido, al haber esta persona estado en el lugar de los hechos, ni siquiera se le ha tomado en cuenta como coautor o como partícipe, así que tiene conflictos encontrados y la única manera de librarse de esos conflictos es atacando a mi patrocinado. Es por eso que este testimonio no debe ser considerado efectivamente, y finalmente lo que nosotros buscábamos, repetíamos, es que se cumpla con un mandato legal, que ante la apariencia de una legítima defensa que no esté comprobada, ello se comprobará a lo largo del proceso, se vaya a dictar el mandato de comparecencia restrictiva por parte del juez. Finalmente, porque esta es la medida proporcionalmente más idónea, la que es igual de eficaz que la prisión preventiva, pero que es menos en cuanto a la restricción de derechos, y que en base a una interpretación constitucional, en base al principio pro libertatis y pro homines, sería la más adecuada y la más idónea a dictarse en este caso. Muchas gracias, con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, señora juez. Escuchadas las partes, se procede a resolver. Se está solicitando prisión preventiva para el señor Juan Alberto Pérez Hidalgo por la supuesta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple en grado de tentativa, en agravio del señor Julio Valverde, Cristian Fernández y Nelson Capuñay, y el mismo delito en grado consumado en agravio de Luis Alberto Jiménez Arroyo. Así, del análisis de los elementos probatorios relacionados y del acta de circunstanciada compuesta por la División de Homicidio de Policía de Huaraz, se desprende provisionalmente la existencia de un hecho delictuoso del cual se tomó conocimiento el día 15 de abril del 2013 por medio de un llamado telefónico de los vecinos, en el cual se solicitaba la presencia policial por los tumultos de aproximadamente 120 personas, resultando de ello la muerte del señor Luis Alberto Jiménez Araujo, como las lesiones de Luis Valverde, Cristian Fernández y Nelson Capuñal, del producto de los disparos del oficial de policía mientras éste trataba de cumplir con su labor de restablecer el orden, así como las lesiones de Julio Valverde, Cristian Fernández y Nelson Capuñal, producto de los disparos del oficial de policía mientras éste trataba de cumplir con su labor de restablecer el orden. Así se encuentra vinculado subjetiva y objetivamente la calidad de imputado en la persona de Juan Alberto Pérez Hidalgo, atribuyéndosele prima facie la presunta comisión del delito en su contexto objetivo y abstracto, que resumiría las características típicas del ilícito de homicidio simple. Concordante con esto, por lo expuesto por la señorita fiscal, se verifica que la pena privativa de libertad de imponerse podría ser mayor a 4 años. Asimismo, por el disparo contra su propio vehículo se podría presumir que hay peligro procesal, tanto de fuga como de obstaculización de proceso por parte del imputado, pero de esto no hay certeza, así que no se puede afirmar que se va a impedir o obstaculizar la investigación del proceso. Asimismo, con la facultad que me concede la Constitución y las leyes, se resuelve dictar la medida coercitiva personal de comparecencia restringida establecida en el artículo 287 del Código Procesal Penal vigente por el plazo de 5 meses. Asimismo, estando el imputado obligado a concurrir a la autoridad judicial cuando ésta lo requiera, se le prohíbe ausentarse de la localidad donde se está realizando el proceso y acudir a lugares de dudosa procedencia. Se da por finalizado la audiencia.